Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con algunos ejercicios que establezcan el uso de la ley de Ohm y la aplicación de los divisores de voltaje y de corriente, ¿de acuerdo? El primer ejercicio que yo te presento es este de aquí. Híjole, se me fue lo que tendríamos que hacer, pero básicamente lo que hay que hacer es calcular I1, I de suministro, I2 y el voltaje que hay en el nodo A. Este es el nodo A, es el voltaje en A, ¿de acuerdo? Si observas tú muy bien, este circuito se puede resolver de una manera muy sencilla porque pues lo primero que tendremos que hacer es determinar cuánto vale la corriente de suministro. Y para determinar cuánto vale esa corriente de suministro, lo ideal es que nosotros calculemos cuál es la resistencia equivalente de este circuito. Para poder determinarla, pues necesitamos reducir el circuito a el resistor equivalente. Por lo tanto, bueno, ubicamos primeramente cuáles son los nodos que existen. Tenemos este nodo inferior, que es el nodo rojo, y este nodo superior, que sería mi nodo verde. Está muy fea esa. Bueno, no mejoró bastante. Ahora, la idea es que podamos determinar cómo son las conexiones, creo que aquí son muy evidentes, a diferencia del video anterior en el que tuvimos ahí unos problemas, ¿verdad? Para reducir, pues estos elementos están puestos en serie, estos elementos están puestos en paralelo. El equivalente de estos elementos lo voy a llamar Rx y el equivalente de estos dos los voy a llamar Ry. De tal manera que vamos a ver. Ry va a ser igual, perdón, dije que le íbamos a llamar Rx el primero, ¿verdad? Rx sería igual a la suma de 10 ohms más 2 ohms y tenemos ahí un equivalente de 12 ohms. Por otro lado, Ry es igual al paralelo de 12 ohms con 4 ohms. Y esto lo podemos reducir como 12 por 4 entre 12 más 4. Y esto nos va a dar 48 entre 16 a 3 ohms. ¿De acuerdo? 3 ohms. Ahora, lo que yo voy a hacer a continuación es voy a redibujar el circuito. ¿De acuerdo? Aquí tengo el voltaje de suministro. Por aquí voy a tener ahora mi resistor RY, que es el equivalente de ese paralelo. Y de este lado voy a poner mi resistor RX, que es el equivalente de estos elementos en serie. ¿De acuerdo? RY, RX y aquí tengo el voltaje de suministro. Ahora, la resistencia equivalente total del circuito, le puse una G, equivalente, sería igual al paralelo de estos dos elementos, ¿cierto? Es decir, es igual al paralelo de Rx con Ry. Y ese paralelo lo encontramos fácilmente con un 12 por 3 entre 12 más 3. Y esto es igual a 2.4 ohms. Lo pongo así de rápido, lo tendremos que hacer en la calculadora. Verificamos 12 por 3 entre 15 y tenemos ahí 2.4 ohms, ¿sale? Y finalmente ese circuito, pues el equivalente sería un circuito con un solo resistor, ¿verdad? Donde aquí tenemos a R equivalente, tenemos al voltaje de suministro y la corriente de suministro. En este caso, para calcular la corriente de suministro, tendríamos eh, que utilizar la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es proporcional a la corriente en los circuitos resistivos por medio del valor de esa resistencia. Es decir, voltaje es igual a V es igual a R por I. ¿Sale? Ahora, ¿cómo obtenemos IS? Bueno, de un despeje del voltaje de suministro sobre la resistencia equivalente. Y entonces ahí tendríamos 36 volts, que es lo que vale la fuente, entre 2.4 ohms. Y esto resulta ser 36 entre 2.4. Tenemos 15 amperes. ¿De acuerdo? 15 amperes. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Ahora, ¿cómo podemos calcular las corrientes I1 e I2, que es lo que nos pide también el ejercicio? Bueno, es sencillo. Hay dos maneras diferentes, pero la manera más rápida, lo voy a poner así, la manera más rápida es observar que I2, bueno, primero tendríamos que observar que I2 pasa por Rx, que está I2, e I1 pasa por Ry, ¿sale? Pero también démonos cuenta que el voltaje de suministro está aplicado a Ry y está aplicado a Rx, es decir, el voltaje en Ry es 36 volts y el voltaje en Rx también es 36 volts. Por lo tanto, podría aplicar yo la ley de Ohm, básicamente, y decir, por aquí lo voy a poner,
I1 es igual a 36 volts entre el resistor por donde pasa I1, que en este caso es RY. Voy a ponerlo así. Voy a ponerle aquí BS para que quede completo. BS, esto es igual a 36 volts entre RY, que resulta ser 3 ohms. Y bueno, 36 entre 12 nos da 12 amperes. Por otro lado, I2 también puedo calcularlo de la misma manera, porque I2 está pasando por RX y a RX se le está aplicando BS. Entonces tendríamos aquí BS sobre RX. Esto es igual a 36 volts sobre 12 ohms, ¿verdad? Y 36 entre 12 nos da 3 amperes. Y ya calculamos de esta manera la corriente 1 y la corriente 2. Aunque también lo podríamos hacer utilizando un divisor de corrientes. ¿Cómo lo utilizaríamos, Doc? La verdad, no entendí muy bien eso. Quiero ver que tú lo apliques, ¿ok? Mira, el divisor de corrientes básicamente, tú tienes esta corriente y se va a dividir en dos caminos, ¿verdad? El camino, tienes la corriente IS que se divide en I1 e I2. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Si tú te das cuenta, 12 más 3, pues es 15 amperes. En este punto se dividieron, pero en este punto aquí abajo se van a volver a juntar y van a regresar esos 15 amperes a la fuente. Salieron 15 amperes, regresan 15 amperes, ¿vale? Entonces, al aplicar el divisor de corriente, lo voy a poner así, a ver, espero que no se vea tan pequeña la imagen. Vamos a decir, la corriente 1 podría calcularse por medio de la expresión. En el numerador voy a poner a Rx y en el denominador la suma de Rx más Ry. Ya lo explicamos en otro video, pero lo vuelvo a mencionar. Si tú quieres calcular la corriente I1, esta que pasa por RY, entonces en el numerador pones el resistor que está en el otro camino, vamos a decirlo aquí RX, y en el denominador la suma de los dos caminos por donde se divide esa corriente, en este caso RY y RX, y multiplicado por la corriente total, y esa corriente total fue la que calculamos hace rato, 15 amperes. Entonces al sustituir eso yo voy a tener aquí, vamos a ver, RX vale 12 sobre 12 más 3, que es 15, por 15 amperes. Esto me da igual a 12 amperes, ¿de acuerdo? 12 amperes es justo lo que calculamos aquí arriba, ¿no? Esto de acá. E I2, ¿cómo calculamos I2? También por divisor de corriente. Sería en este caso, si yo quiero calcular I2, que pasa por RX, pues en el numerador pongo a RY. RY sobre Rx más Ry multiplicado por corriente de suministro. Aquí vamos a tener 3 sobre 12 más 3 por 15 amperes. Y esto me va a dar igual a 15 entre 15 se cancelan mutuamente. Me queda 3 amperes, que es justo lo que obtuvimos ahí atrás, ¿de acuerdo? Pero pues fueron dos perspectivas diferentes. Uno directamente desde la ley de Ohm y otro utilizando divisor de corriente. ¿Sale? Y esa es la manera en la que podemos obtener esas tres corrientes. Ahora, nos piden calcular el voltaje en A, el voltaje en el nodo A. Y el voltaje en el nodo A con referencia a tierra, o sea, desde aquí para acá, ¿cuánto vale? Más o menos. Pues yo estoy viendo que por aquí, a través de este resistor, está pasando la corriente 2, ¿no? Aquí está la corriente 2, pasa por 10 ohms, pero también pasa por 2 ohms. Entonces, el voltaje en A, voy a hacer una división aquí en mi hoja para que, pues no haya confusión, si es que pudiera existir. A ver, permíteme. Vamos a dividir aquí esto. Ahí está. Ahora sí, el voltaje en A, pues es igual al resistor de 2 ohms por la corriente 2. ¿Por qué otra vez el resistor de 2 ohms? Pues porque ahí se está dando esa caída de voltaje, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí, esto es igual a 2 ohms multiplicado por I2, ¿cuánto es? I2, 3 amperes. 3 amperes y esto es 6 volts. Ahí tenemos ya el último resultado, pero que también se puede calcular ahora por medio de un divisor de voltaje. ¿Y cómo es eso, Doc? Mira, estos dos elementos están puestos en serie.
cosa necesaria para la aplicación del divisor de voltaje. Estos dos están en serie y están siendo alimentados por esta fuente de voltaje, porque si te das cuenta, este arreglo está en paralelo con ese resistor, perdón, con esta fuente de voltaje. Entonces, acuérdate cómo era ahí el voltaje, vamos a ponerle voltaje A es igual en el numerador ahora el resistor en cuestión, ¿sale? Algo diferente a lo que vimos aquí en el divisor de voltaje. En este caso, ahí sí vamos a poner 2 ohms y abajo la suma de todos los resistores que estén en serie, en ese arreglo. En este caso solamente tenemos a 10 ohms más 2 ohms y todo eso multiplicado por la fuente de voltaje que son 36 volts. O más bien la fuente o el voltaje que se le está aplicando al arreglo, que en este caso coincide con ser la fuente de voltaje. Entonces ahí tendríamos 2 por 2 entre 12 por 36 y esto es igual a 6 volts también, ¿verdad? Entonces, nuevamente llegamos al mismo resultado, ya sea utilizando la ley de Ohm o ya sea también utilizando los trucazos de los divisores de voltaje y de corriente. Vamos a ponerle aquí divisor de voltaje. Vamos a dejar para el siguiente video el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Si quieres continuar, pues dale al siguiente.